Buen domingo para todos. Retomando un poco lo que habíamos hablado con anterioridad con respecto al pensamiento terrible, quería acercarles una sugerencia, un tip, una posible solución para que lo puedan poner en práctica y nos vamos a centrar en el ámbito educativo, en una escuela. En diferentes situaciones que pasan habitualmente en cualquier escuela de la provincia o del país, pasan situaciones que muchas veces como docentes tratamos de solucionar, determinadas cuestiones que las tratamos en el aula. Perfecto. Vamos a tratar de acercar una alternativa a estas situaciones que se nos dan cotidianas en el colegio. ¿Qué sucede? Nosotros cuando tenemos el pensamiento terrible, que es un pensamiento de tipo trágico, si nosotros muchas veces lo llevamos adherido a nuestro pensamiento y no nos damos cuenta, entonces ante una determinada situación muchas veces aplico el pensamiento de tipo terrible, el pensamiento trágico, y eso nos trae más problemas aún, agigantamos más el problema. Es decir, por ahí, los niños, los adolescentes muchas veces están con sus emociones a full, y uno por querer acercar una solución, por querer ayudar o por querer aplicar la disciplina que evidentemente pasa también por nuestras manos en el aula, agigantamos mucho más el problema. Entonces, ¿cuál es la recomendación o el tip que uno intenta darles? Es no terribilizar nunca. Ninguna situación, como les dije anteriormente, hay muy pocas cosas en la vida que puedan ser terribles. Muy pocas cosas. Todo lo demás es solucionable o se puede reparar. ¿Sí? Por no decir, la mayoría de las situaciones permiten que uno pueda reparar cuando se equivoca. Entonces, estamos en el aula. Un ejemplo, vemos a alguien que está copiando, vemos que está con la hoja ahí, sacando un libro, como siempre haciéndolo en forma para que uno no se dé cuenta. Entonces, bueno, pero uno como ya tiene años en esto, se da cuenta, lo ve, y simplemente, o sea, puedo tener dos alternativas. Ahí voy y lo tomo como voz personal. ¿Qué me hiciste? ¿Qué, Martín? ¿Qué, por qué? Y puedo generar un mayor desborde aún. Entonces, ¿cuál es la solución que yo les propongo? Probemos lo siguiente. En vez de personalizarlo y por ahí desbordarme yo también porque no lo esperaba de este alumno, de esta alumna, y me produce una cierta frustración porque expliqué el tema, porque estaba entendido, y me pongo mal, lo transmito al niño, niña, adolescente, y se me desborda más aún, ¿sí? Porque además gesticulo. Entonces, la otra alternativa que yo le propongo es lo siguiente. Vemos que está copiando. Perfecto, nos acercamos. Martín, Juan, Sebastián, permíteme la hoja. Con esta tranquilidad, ¿no? Con esta tranquilidad, sin desbordarme. Martín, permíteme la hoja. Gracias, tenés que volverlo a hacer porque sabes que no se puede copiar. Eso es todo. Damos la explicación, damos, ¿no es cierto?, cuál es la consecuencia, la explicación, la consecuencia, y ejecutamos. Eso es todo. Es todo lo que hay que hacer. Retiro la hoja, explicamos y punto. Nada más. Escuchamos si quiere hablarnos, si nos dice señor, profe, tal cosa. Perfecto. Vamos ahí a un costado o después decimos en el recreo, lo hablamos. Es decir, con toda naturalidad, sin terribilizar nada. A eso es lo que yo apunto. Lo mismo también cuando hay ciertas discordancias en el aula. Si yo gesticulo, elevo la voz, me altero, porque puede pasar, a veces uno da clases en un montón de lados, va, viene, corre, va al interior, o sea, en todos lados, además uno tiene hijos y demás,
muchas veces estamos desbordados y lo traducimos, o sea, se nota. Entonces tratemos de meternos en la cabeza esto, de no terribilizar ninguna situación. No terribilicemos para no generarnos más problemas aún, porque entonces me voy a desbordar más aún todavía de lo que podría pasar si yo tomo una medida alternativa, que es esta que yo les decía. No elevamos el tono de voz, explicamos las consecuencias y actuamos. Les decía con respecto al tema de lo que sucede muchas veces en los recreos, cuando vemos que hay ciertas disputas, ciertos problemas, ciertas situaciones que generan a lo mejor un hecho de violencia. Estamos jugando al fútbol, me pegan una patada, reacciono violentamente, ahí nomás uno tiene que intervenir, obviamente separar si están peleando y demás, o si están discutiendo, y esto automáticamente, señores, afuera, ¿sí? Al margen de que, bueno, muchos colegios no lo dejan jugar al fútbol dentro de la escuela, con lo cual está bien, pero hay otros colegios que sí lo dejan, y entonces uno ahí puede tomar esta medida. Vení, vos y vos, afuera, ¿sí? Sin desbordarnos, sin grandes alocuciones. Juan, Pedro, vengan, afuera. ¿Por qué? Porque no se puede discutir, no se puede pelear, se traspasa el límite, afuera. Eso es todo. Si yo me pongo a gesticular, me pongo a gritar, me pongo a vociferar, pero ¿cómo? Generalmente puedo desbordar más aún la situación. Entonces yo les propongo esto para hacer como una síntesis y que me puedan entender y puedan tratar de aplicar, a ver si les sirve esto que les estoy diciendo, porque muchas veces creo que esto puede funcionar y de hecho uno lo ha aplicado en diferentes situaciones con niños, con adolescentes y funciona, funciona. Entonces probemos a no terribilizar, no desbordarnos, no elevar la voz, no mostrar una emocionalidad que nos ha superado. No es fácil, obviamente, o sea, millones de situaciones muchas veces los docentes atravesamos y tenemos en nuestras vidas un montón muchas veces de problemas y de inconvenientes y no es fácil, pero justamente para no traernos más problemas aún, que el niño se desborde, que vengan los padres, que quieran hablar con uno, con la directora, que nos quieran agredir, que entonces vamos a calmarnos, no vamos a hacer grandes vociferaciones, no gesticular tampoco en demasía ante la situación, porque todo esto puede generar más desborde en los niños y niñas, sino que vamos a explicar. Mira, te saco porque has hecho una situación de violencia, has provocado esto, después volvés, te calmas, estás tranquilo, reflexionaste, volvemos a participar. Pero en ese momento se lo aparta, ¿sí? Y se explica. Y no hay opción. Eso es la acción, la consecuencia. O sea, toda acción tiene una consecuencia. Eso está claro y debemos explicar y aplicar lo que nosotros tenemos que aplicar, ¿sí? Porque muchas veces si no hacemos eso no estamos transmitiendo un buen mensaje, ¿sí? Cuando no aplicamos lo que tenemos que aplicar en determinadas situaciones no estamos dando un buen mensaje, ¿sí? Si yo permito que determinadas situaciones, que se falta el respeto al profesor, que se falten el respeto entre ellos, y nunca pasa nada, eso va a seguir alimentándose y va a seguir sucediendo. Entonces tengo que poner un fin. Y no se me puede desbordar el aula en ese momento. Entonces, hablamos, siempre obviamente hay que tener un diálogo fluido con los alumnos, un diálogo que permita al alumno, no que me tenga miedo, porque eso tampoco está bueno,
que un alumno me tenga miedo porque soy un ogro, porque, o sea, no está bueno eso y uno no está en el aula para que nos tengan miedo. Todo lo contrario. Tienen que vernos como una persona con mentalidad abierta, que estamos dispuestos al diálogo, que podemos hablar, que podemos ser accesibles para lo que es la vida, para hablar, para comunicarnos. Ahora, también tienen que tener en claro que cuando traspasan cierto límite va a haber una consecuencia. Es decir, yo insulto a mi profesor, a mi profesora, evidentemente no puede quedar en un hecho como que no pasó nada. Se analizará el caso, se verá por qué se llegó a esa situación, se hablará y después corresponderá la sanción correspondiente. ¿Sí? También muchas veces vemos en determinadas situaciones, por ejemplo en una clase de gimnasia o de actividad deportiva o de competencia muchas veces, yo me acuerdo de los intercolegiales que yo participé cuando iba al colegio, muchas veces se generaban situaciones de competencia que generaban ansiedad, tensión, y uno quizás estaba más propenso a determinadas situaciones de límites con respecto a un golpe en el fútbol, en el handball, es decir, deportes de contacto. Entonces uno ahí tiene que estar atento a esas situaciones y evitar que lleguemos a un desborde, de que se nos desborden los dos equipos, por ejemplo. Entonces, si vemos que hay dos personas que están teniendo roce, dificultades, están buscando, entonces ahí tenemos que actuar. ¿Sí? Por eso tenemos que estar siempre atentos en este tema. Entonces, nos agarramos, vengan chicos, ¿no? Uno para allá, y punto. ¿Sí? Eso lo tenemos que aplicar porque vamos a evitar situaciones peores. Si yo los dejo en la cancha, probablemente se peguen, se desborden, y después se me desborden todos los otros. Entonces, ¿qué voy con esto? Tenemos que estar atentos, actuar, explicar por qué se nos saca, y eso nos va a evitar situaciones de mayor problemática. Bueno, espero haberles acercado una solución, una posible alternativa para que ustedes puedan aplicarlos en el aula. Después me van a explicar, ¿no es cierto?, también cuando hablemos o me vean con respecto a si hay situaciones que se les desbordan para que las trabajemos, porque es importante que trabajemos estas situaciones que muchas veces nos desbordan, que a uno le ha pasado, que uno no ha sabido resolver en su momento, ¿sí? Porque uno no nace sabiendo manejar todas estas cosas, sino que requiere una cierta capacitación, requiere también experiencia, la experiencia es muy importante en estos temas, y también personas que nos puedan acercar ciertas alternativas, que es lo que, el fin que tenía este video, que tiene, para que puedan tener una alternativa más a la hora de soluciones. Tengo que no terribilizar, hablar tranquilo, explicar y accionar. Esa es la idea de este video. Obviamente estamos abiertos a sugerencias, situaciones. Si ustedes creen que les sirve, está bueno que lo digan. Si no les sirve, también buscar otra alternativa o proponer otra alternativa que tengan, ¿no es cierto?, para poder tener un abanico de posibilidades ante las situaciones que se nos dan en un colegio, por ejemplo. Como dijimos, son un montón de situaciones que uno tiene que estar atento permanentemente en un colegio para poder mantener, ¿no es cierto?, una cierta armonía en todo el ámbito, ¿sí?, entre docentes, entre los compañeros, los alumnos. Es algo que tenemos que estar siempre predispuestos a esto, que haya una armonía. Que tengan muy buen domingo, nos estamos viendo. Yo me voy a jugar al pádel, que es lo que me encanta. Como siempre les digo, hagan deporte, el deporte es muy bueno. Yo lo hago desde el hecho lúdico, no lo hago con un fin profesional, que también está bueno. La gente que lo hace a un nivel profesional tiene, ¿no es cierto?, otros objetivos ya también con respecto a lo deportivo. Lo mío pasa solamente por el hecho lúdico. Jugar, divertirse, como cuando éramos niños, que solamente buscábamos el hecho de jugar a la pelota, querer jugar, venir, nos buscábamos divertirnos. También lo podemos hacer de grande. Jugamos por divertirnos, por charlar, siempre charlamos.
tomamos mate, tomamos una cerveza, tomamos agua y se comparte, se comenta, siempre es lindo, o sea, es una actividad social que uno puede compartir con amigos, con compañeros, compañeros de trabajo, compañeros amigos de la vida, es muy lindo y siempre recomiendo el tema de los deportes y su participación y realización y sobre todo en mi caso como un hecho lúdico que es lo que más me gusta. Que tengan muy buen domingo, nos vemos la próxima.